En esta mañana me voy a limitar única y exclusivamente pues a seguir conociendo un poco más de quién es Jesús, de su identidad. Cuando conocemos a alguien, lógicamente nos relacionamos con ese alguien, con esa persona, ese amigo, compañero de trabajo, familiar, y en esa intimidad, en ese hablar, en ese ir conociendo, es donde pues, vamos aprendiendo cómo es la persona y cómo pues, debemos de tener relación con ella. Pues también a lo largo de la palabra se encuentra pues, diseminado cómo era el carácter de Jesús, quién era, cómo es su identidad. Y en esta mañana me voy a limitar a hablar de él desde el punto de vista de su nombre. De su nombre. Yo lo he titulado Yo soy de Jesús y tenemos que simplemente que hacer un pequeño paralelismo al principio y ya todo no nos vamos a salir del libro de Juan, del Evangelio de Juan, pero vamos a empezar leyendo porque no tuve tiempo ayer con la premura, ya he hablado con José, pues de hacer como siempre hago, de por orden así cronológico en la exposición los textos, pero lo que podamos hacer, pues lo vamos a hacer. Así que comenzaremos leyendo en el libro de Éxodo, en lo que no he puesto el capítulo, he puesto Éxodo, versículos 13 y 14, ahí mi primer error, sí, capítulo 3, 13 y 14 de Éxodo. Y lo contextualizamos y ya lo empezamos a compartir. No sin antes, lógicamente, poner esto en las manos del Señor y que sea Él el que nos ayude, a mí el primero y a cada uno de nosotros, a entender pues cuál es su voluntad y que podamos conocerle. Es una maravilla que como hijos de Dios podamos conocer a nuestro Señor y servirle y seguirle todos los días de nuestra vida. Dios y Padre, queremos darte gracias una vez más porque podemos, Señor, con plena libertad, después de haberte cantado, haber expresado la gratitud que hay en nuestro corazón a través de la alabanza, de las oraciones, de habernos acercado a tu mesa y de haber tenido comunión y seguir teniendo comunión los unos con los otros, pues de acercarnos a tu palabra y seguir leyendo, Señor, seguir escudriñando tu voluntad escrita con el único propósito de conocerte, de amarte y dejar que tu palabra haga el efecto para el cual, Señor, tú la escribiste por medio de tu Espíritu Santo para corregirnos, para animarnos, estimularnos, para sacar, Señor, todo lo que hay en nuestra vida que no te agrada y para ajustar nuestras vidas conforme a tu voluntad. Gracias por tu hermosa palabra que dejaste para tu pueblo y para poder también ser predicada y que muchas otras personas puedan conocerte también como Señor de sus vidas. Gracias te damos en esta mañana por cada hermano y hermana aquí presentes y también por aquellos que por cualquier motivo no han podido acercarse y por aquellos hermanos que puedan estar viéndonos Señor, por el canal, que también puedan, Señor, escuchar tu palabra y puedan regocijarse juntamente con nosotros en ella. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues comenzamos leyendo en estos textos, creo que es el capítulo 3, si no he errado. Disculpad porque ayer fue un día, no es una justificación muy intenso y bueno, y lo intenté hacer lo mejor que pude. El contexto del texto es el pueblo de Israel está en esclavitud, el pueblo clama a Dios, Dios oye a su pueblo y entonces envía a Moisés, llama a Moisés, habla con él y le envía para traer redención, para traer libertad a un pueblo que estaba oprimido por la esclavitud. Y tiene un diálogo, Moisés, allí en el monte Horeb, ve una zarza ardiendo y tiene un diálogo con Dios. Primero escucha, Moisés, descálzate porque el terreno que estás pisando es terreno sagrado. Y va a hablar con Dios y Dios le dice lo que debe de hacer para traer libertad a su pueblo, pero él lógicamente quiere saber de parte de quién va, aunque sabemos que a posteriori el faraón dice yo no conozco a ese Dios y por tanto no voy a dejar marchar al pueblo, pero Dios le deja bien claro quién es él, porque Moisés le pregunta, ahora voy yo, iré y diré, pero cuando me pregunten de parte de quién vengo, dime cómo te llamas. Y dice así, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
Esto es un inciso que yo hago, que cuando el Antiguo Testamento fue traducido allí en Alejandría, le llaman la traducción de la Septuaginta, porque la hicieron entre 70 traductores y fue la traducción del hebreo al griego, y cogieron este nombre de Dios, de yo soy, el que soy, coincide con los yo soy que ahora vamos a encontrar en el libro de Juan, donde Jesús cada vez que dice yo soy está vindicando, que no reivindicando, pues que Él es Dios, el Padre y yo somos uno. Y en los yo soy, Él se está identificando, está mostrándonos cuál es su identidad. Y qué hermoso que como hijo de Dios podamos conocer quién es Jesús, cómo es Jesús, conocer más, adentrarnos más en el corazón de Jesús. Pues en el capítulo 3 de este libro que acabamos de leer de Éxodo, hemos encontrado, pues, esa historia es una historia fabulosa del Antiguo Testamento, ya la he explicado un poquito, en esclavitud el pueblo de Israel, el pueblo clama, Dios oye y envía a Moisés. Y lógicamente el Señor pues se le presenta, hemos dicho, a Moisés en una zarza. Él se da cuenta de un fenómeno así algo extraño, que esta zarza no se consumía, fue raro para la vista de Moisés, subió hasta el monte para ver de cerca y fue donde tuvo esta magnífica experiencia de hablar con el Señor, que se encuentra en estos dos versículos que he leído del libro de Éxodo. Moisés le preguntó a Dios qué le iba a contestar al pueblo cuando le preguntaran de parte de quién iba, y el Señor dijo, les dirás, que yo soy, te envió. Pues así, confiado, pues Moisés sale a libertar al pueblo. No era libertar, a que Dios, a través de Faraón, el pueblo de Israel fuera libre de la opresión del enemigo, en el nombre del yo soy. Y quizá, bueno, no me gusta mucho hacer paralelismos, pero si pegamos un salto del Antiguo al Nuevo Testamento y nos vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 13 y versículo 8, ahí se nos habla de quién es Jesús. Y bueno, en algunas traducciones dice por todos los siglos, en otros dice por siempre, pero bueno, Hebreos 13:8 dice así, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, esta traducción, y siempre. Así que si aquel Dios que habló con Moisés en el monte Horeb y se llamó Yo Soy, es también Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, pues lo que podemos inferir, a la conclusión a la que podemos llegar, sin lugar a dudas, es que este nombre y atributo, el de Yo Soy, pues es dado a Jesús desde la eternidad y hasta la eternidad, incluyendo el presente. Bueno, no vamos a filosofar porque la palabra de Dios no es filosofía, lo sabemos. Pero bueno, algunos tratan de decir, el presente no existe, hay un presente continuo porque el pasado es lo que estamos diciendo y el futuro lo que es como un punto de inflexión entre pasado y futuro, el presente, ¿no? Pero cuando estamos hablando del nombre de Dios, el nombre de Dios está hablando de la misma esencia de quién es Dios, el que fue, el que es y el que será. Ahí, bueno, Rachel lo sabe, que en su Biblia francesa, en el Salmo 23, que me encanta, cuando dice el Señor es mi pastor, o Jehová, que tenemos, nos dice el Eterno, el Eternel, ¿verdad?, es mi pastor. Ahí la identificación o el nombre de Dios parece que es algo más claro, ¿no? El Eterno, el que fue, el que es y el que será. Ese es el significado del nombre de Dios. Y cuando Él dice yo soy, es el que te envía, en ese yo soy hay un contenido precioso que ahora vamos a ir brevemente desglosando 7 aspectos, pero de una forma de verdad muy concisa y muy clara a lo largo del Evangelio de Juan, de las veces que Jesús dijo yo soy. Y bueno, las sabemos porque las hemos escuchado hasta la saciedad. Él dijo yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad, la vida, la resurrección, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y cuando eso lo oían los fariseos y escribas de la época,
entendían que él se estaba identificando con Dios. Yo no conozco las palabras en hebreo, las he leído pero no las entendía. En griego es ego y mí, yo soy el que soy. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo, cuando lo lees en el original, dice exactamente lo mismo cuando está hablando del Dios Padre y estás hablando de Dios Hijo, porque en definitiva Él es Dios. Así que, del mismo modo que el yo soy que habló con Moisés quiso sacar a su pueblo de la esclavitud de Faraón, este mismo yo soy, llamado Jesús, en estos tiempos, también llama a lo mismo, el llamado es el mismo, a que salgamos de la esclavitud del pecado. El llamado es el mismo, llamar a la libertad. Y podríamos seguir haciendo paralelismo entre la Pascua y la liberación, pero ese no es el tema. Vamos a hablar del significado de su nombre, donde se encuentra implícita la identidad de quien es nuestro Señor Jesucristo. Yo, perdonadme que me tenga que valer de tantos medios, pero debo de hacerlo. Concluyendo el libro de Juan, que es donde vamos a leer esto yo soy, en el capítulo 20, creo que es el último, penúltimo del libro de Juan, y versículo 31, Juan está dando la motivación o el motivo por el cual todas estas cosas han sido escritas de Jesús. Y dice así, en Juan 20, versículo 31, la palabra del Señor dice lo siguiente: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es importante el nombre de Dios, que es el mismo que el nombre de Jesús, el gran yo soy, que en tantas alabanzas es el gran yo soy. ¿Qué dice él de él mismo cuando Jesús habla y pronuncia este yo soy? Pues he seleccionado algunos del libro de Juan, como he dicho. Primero, mientras que nuestro hermano busca la ubicación de este primer yo soy, en el libro de Juan, en el capítulo 10, versículos del 7 al 10, que ahora vamos a leer, es donde Jesús dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Una puerta, ¿verdad?, es algo que separa una entrada y una salida. Es el lugar por donde se entra y por donde se sale, por donde se va hacia allá y hacia acá. Por eso la palabra del Señor, cuando está hablando de que Jesús es la puerta, dice que hay que entrar por esa puerta, que el que intenta entrar por otro sitio, normalmente si yo voy a tu casa debo de llamar a la puerta, tocar el timbre y entrar por la puerta. Si intento entrar por la ventana o por la terraza, me estoy colando. Ahí ya no sería un visitante, sería un ladrón y sería un salteador, tal como dicen estos textos que vamos a leer. Dice así Juan 10, del 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El primer yo soy, Él es la puerta, la única puerta. No hay más de una puerta. La puerta es Jesús, esa puerta que es es el hueco que se hace en una pared para entrar, como he dicho, y para salir. Y es la pieza precisamente que cierra este hueco. Hay entrada y salida libre. Cuando Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas, nos quiere decir pues que solo es a través de Él, de Jesús, que podemos entrar al redil, y también a través de Él se puede salir a pastos frescos. El redil, lugar preparado para el cuidado de las ovejas. Él no solamente es la puerta, ahora leeremos en el segundo yo soy, que Él es el buen pastor, el que nos cuida, el que tiende su vara y su callado, también hay vara y callado, nos infunden aliento, porque Él es el buen pastor. El redil es el lugar preparado para el cuidado de las ovejas.
es el reino de Dios que está entre nosotros. Todo aquel que entra por la puerta que Jesús llega a este redil, o sea, la vida eterna. ¿Y qué son los pastos frescos que ha de encontrar el hombre o la oveja aquí en esta comparación, en este redil? El salmista lo dice en el Salmo 116, versículos 6 y 11. No del 6 al 11, sino en el Salmo 16, en el versículo 6 y el 11. Dice algo muy, muy bonito. Dice que las cuerdas, lugar de separación de propiedades de antaño que se medía, estamos en la heredad, estamos en el lugar, estamos en el hogar, estamos en la propiedad. ¿Por qué? Porque las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, dice el salmista. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Otros textos que conocemos no solamente por la lectura que hacemos en las Escrituras, porque también son textos bíblicos que hemos llevado a canciones, a himnos, a coritos y que conocemos de la palabra del Señor. Por lo tanto, conocemos algo de nuestro Señor, que Él es la puerta, que no hay otro lugar para entrar, para acceder al Padre, sino a través de la puerta, Jesús. Tenemos acceso al Padre. Pero Él también dice en su palabra, en el capítulo 10 de Juan, versículos del 11 al 18, que también ahora vamos a leer, Él dice que Él es el buen pastor. No el pastor, el buen pastor. El buen pastor. El buen pastor. Y dice así las Escrituras en el en el libro de Juan capítulo 10 del versículo del 11 al 18, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, su vida. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. No le importa la parte económica, no tanto las ovejas. Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Ahí está identificando. Su deidad está identificando un carácter de Él, que Él es un pastor bueno. Yo soy el buen pastor y no solamente es un pastor bueno, un pastor que nos conoce a cada uno de nosotros y a cada uno de sus hijos dispersos por el globo terráqueo. Nos conoce al mínimo detalle, por nombre, por apellido, todos los datos de filiación y aún los aspectos externos de nuestra vida. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a quitar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es hermoso saber que, además de ser la puerta, nuestro Jesús, Él es el buen pastor, que da su vida por las ovejas, ovejas a las cuales conoce. No somos unas desconocidas, no somos unas ovejas desconocidas, nos conoce. Y eso es hermoso, saber que nos acercamos, ¿verdad?, a un sumo sacerdote que vivió en este cuerpo de carne, conoce cada área de nuestra vida, cada tentación. Por eso podemos acercarnos y hallar oportuno socorro, como también ayer apuntamos, a este Jesús que nos conoce porque es nuestro buen pastor, que nos ama. Nos amó tanto que dio su vida por sus ovejas. Dice, las mías me conocen. Pongo mi vida por las ovejas. El pastor oriental claro, de Oriente, pone nombre a sus ovejas y además las conoce por medio de ciertas características, como ayer también conozco en el instituto, conocí a dos niños, no sé si son gemelos o mellizos los que más se parecen,
¿Qué se parecen más, Paco, los gemelos o los mellizos? Los gemelos, ¿no? Yo no los conozco, pero siempre pasa lo mismo, las madres siempre los conocen, porque la madre que dice, este es mi Pedro y este es mi Juan. Digo, pues yo no tengo ni idea. Se ve que hay ahí alguna característica, por muy ínfima que no la veamos nosotros, pero que las personas que aman a sus hijos, pues los conocen. De la misma manera el Señor nos conoce al mínimo detalle, nos distingue, conoce nuestras características, conoce nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros deseos. Y eso es una bendición, saber que tenemos un buen pastor que nos ama y nosotros también conocemos la voz de su voz. Lógicamente, si tenemos trato con alguien, si hay una confianza y tú oyes su voz, dices, oye, esa voz la conozco. ¿Cuándo conoces la voz de alguien? Cuando hay una relación. La relación es lo que te lleva a conocer, cuando hay una relación. Relación de Jesús como el príncipe de los pastores y nosotros que somos sus ovejas y estamos agradecidos por tener un buen pastor. No hay nada que Jesús no sepa de cada una de sus ovejas. Él las guía, las restaura, las cuida cuando están enfermas o heridas y las protege, ¿verdad? Del lobo, que es el enemigo, nos guarda muchas veces, tantas veces del enemigo. Una tercera cosa que él dice cuando dice el yo soy del antiguo, ahora como Jesús Dios, que es el mismo, que no ha cambiado, yo soy el pan de vida. Y solamente vamos a leer de aquí un versículo, que es el versículo 35 del capítulo 6 de Juan. Yo soy el pan de vida. Aquí sí podemos acordarnos de cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud y pide alimento porque no tiene alimento. Y ahí está la promesa diaria de la que he escuchado varios hermanos aquí compartir, ese maná, que diariamente ese alimento, o como en el Padre Nuestro, la oración modelo, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Hay un pan material que necesitamos cada día como alimento, como sustento de nuestras vidas físicas, pero hay otro alimento espiritual que viene del cielo, porque Él es el pan de vida que descendió del cielo. Todo va encajando y vamos conociendo quién es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Pues en el versículo 35 dice, si bien lo he anotado, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto me recuerda en Juan 4 cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús y se establece un diálogo entre Jesús y la samaritana y están hablando de una sed física y también de una sed espiritual. Ella iba cada día, pues lógicamente, a recoger el agua física que necesitaba para su sed diaria, pero Jesús iba un paso más allá y entonces entra en la vida de ella y le dice que trajera a su marido. No le tengo, yo ya sé que no tienes y aún el que tiene no es tu marido, y ahí empieza el diálogo, tú eres profeta, y después empieza la comparativa de las aguas. Vienes aquí, pero cada día vas a tener que seguir viniendo porque esa sed no se te va a saciar jamás, pero el que beba del agua que yo le daré es un agua distinta, es un agua que va a saciar para siempre. Y Jesús no solamente es el pan que nos alimenta para siempre, sino que también es el agua, es el alimento para nuestras vidas. Por eso en el versículo 35 hemos leído que el que a mí viene nunca, no dice a veces nunca, tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y lo sabemos y lo hemos dicho y lo reiteramos, que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y tuvo hambre en el desierto, el Señor mandó alimentos, no solamente mandó maná. Cuando estaba harto y decía, este pan tan liviano, ahí manda una bandada de codornices que decía que le salía ya por, no sé si dice, las orejas o por las narices, ¿no?, de tanta carne que les envía ante esa queja, una de tantas quejas que el pueblo expresó en ese trayecto de la liberación. Dice la Escritura que les envió maná del cielo, alimento del cielo. Pero la misma palabra dice que no solo de pan, o alimento, o carne, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en nuestros tiempos, el pan de vida, Jesús, nos satisface en ambos sentidos.
nos da el alimento de cada día porque nos sostiene, porque nos ama. Hablamos del alimento físico, pero también Él es ese pan, Él es la palabra viviente y también nos alimenta, nos satisface el alma, nos satisface el espíritu. Porque hemos leído que el que a mí viene, el que a Él se acerca, no tendrá hambre jamás, ni sed tampoco va a experimentar, porque Él es el alimento, el verdadero alimento. No el terrenal que pasa en un momento, como el agua de la samaritana, sino un alimento especial, un alimento divino. El cuarto, ya nos quedan menos, el yo soy. Él dice, yo soy la luz del mundo. Y ahora la palabra luz para mí ha recobrado un sentido muy importante. Cuando mengua la luz, en el Eclesiastés 12, cuando está hablando de la juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y empieza a hacer una enumeración magistral de los síntomas de vejez o de senectud. Hay un trocito que dice, cuando se oscurecerán los que miran tras las ventanas, y está hablando de problemas de vista. O habla cuando temblarán los guardas de la casa, está hablando de Parkinson, y está hablando de, bueno, pues de enfermedades lógicas de envejecimiento, porque este cuerpo, lógicamente, tiene que ir se va deteriorando hasta que un día, pues, dejemos esta tierra. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero qué hermosa es la luz, ¿verdad? Yo cuando llego a casa lo siento, digo, Encarna, es que necesito luz. Y abro todas las ventanas. Si tuviera que cambiarme de casa, yo ahora mismo viviría en una casa de cristal, donde me entrara toda la luz Y la luz es hermosa. La luz es muy hermosa cuando no se ve con claridad, uno necesita luz. Quizás yo no veo claramente en lo físico, pero claro, la luz de la que vamos a hablar es la luz espiritual. Al que vive en tinieblas, que no le ha resplandecido la luz de Cristo, pero cuando nos resplandece la luz, vemos las cosas con claridad. Cuando entramos en un lugar sin luz solemos tropezar y lo primero que hacemos intuitivamente, encendemos la luz y ya podemos caminar por la sala, el salón o en el sitio donde nos encontremos. Voy a leer en Juan capítulo 8 y versículo número 12, 8-12, cuando en esta cuarta oportunidad Jesús, en el libro de Juan, Él dice otro yo soy. Él dice, yo soy la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo quizá me he extendido un poco hablando de la luz, de esta luz natural, ¿no? Que la necesitamos, pero aquí está hablando de otro tipo de luz. Uno de los mandatos que el Señor Jesús le dejó a su pueblo, nos dejó a nosotros, fue que fuéramos luz de este mundo. Y ahora vamos a pasar a Mateo, si puede ser, en el capítulo 5, versículos del 14 al 16, para leer uno de los mandatos que Jesús les dejó a su pueblo, a cada uno de nosotros, para que fuésemos luz en medio de este mundo que vive en tinieblas. Así que en Mateo capítulo 5, versículo 14-16, dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud era una antigua medida de capacidad para árido, no sé, la medida entre 4 y 11 litros, no recuerdo bien. Dice que no se esconde la luz, sino sigue diciendo, sobre el candelero, dice la palabra, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra vida delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hay un mandato de que seamos luz en medio de este mundo de tinieblas, que tropieza porque no le ha resplandecido la luz del Evangelio. Nos pone como ejemplos de ser luz, iluminares en medio de un mundo que, como he dicho, está bastante oscurecido. Y el que tiene a Cristo tiene la luz y no anda en tinieblas. Hay unas tinieblas que en Juan, capítulo 3 y versículo 19, Juan 3, 19, y después leeremos también el 20 y el 21, nos está hablando de que el que tiene a Cristo tiene la luz. Y lógicamente no anda en tinieblas, porque, bueno, esto es un antagonismo total. Luz
esa tiniebla es como blanco a negro, es completamente diferente. Y dice así Juan 3:19, y esta es la condenación, esta es, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Son obras, pues eso, que no permiten que el hombre interior pueda ver la realidad de la palabra de Dios. Por eso los dos siguientes versículos, el 20 y el 21 de este mismo capítulo de Juan, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. A veces nos alejamos de la luz porque sabemos que en la luz, hay otro versículo que dice, en tu luz veremos la luz. Es en la luz donde podemos ver la luz. A veces no nos damos cuenta ni de las manchas que tenemos porque estamos muy lejos de la luz, pero cuando nos acercamos a la luz vemos que a lo mejor hay alguna mancha que otra que ha pasado desapercibida. Contaba un hermano compartiendo esta palabra, que él es pintor, que cuando acababa de pintar algo, él decía, todo el mundo está perfectamente pintado, pero tenía un sistema de una luz especial que acercaba a la pared y se daba cuenta aquellas partes que había dejado mal pintadas o sin pintar. Porque la luz pone al descubierto lo que no está bien, lo que es oscuro, lo que es tiniebla, lo que no es conforme a la palabra. ¿Qué es la luz en lo natural? Pues en lo natural la luz se define como energía radiante que permite la visión de los objetos. Cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, en este yo soy que estamos leyendo, se refiere a que Él es la persona que ilumina todo tipo de oscuridad y de tiniebla. Y eso se lo dice a la Iglesia, que somos personas que debemos de andar en luz porque Dios es luz. Y este es el mensaje. Esto está en un texto que no te he dicho, disculpa, en Primera de Juan. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7, donde nos insta aquí el apóstol a que debemos de andar en luz porque Él es luz. ¿Cómo debemos de andar los hijos de Dios en luz? Porque Él es luz. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7, dice así la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué hermosa es la luz que pone de manifiesto aquello que no agrada a Dios. Por eso es hermoso vivir en luz y Jesús es luz. En definitiva, todos los yo soy nos instan a estar cerca de Jesús, a estar cerca de este Dios que es el buen pastor, que es la puerta, que es la luz, que es el camino, que es la verdad. Así que debemos de guiar a hombres y a mujeres a través, lógicamente, de su palabra. El Espíritu Santo es quien convence a conocer la luz que es Cristo. Fue en un inmenso rayo, ¿verdad?, refulgente de luz, que Jesús también se le revela a Pablo, no hace falta ponerlo, en Hechos 9:3, donde dice, mas yendo por el camino Pablo, en dirección a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. La luz, ¿verdad?, está muy relacionada con una de las cualidades de la identidad de quién es Dios, que pone de manifiesto las cosas que no son conforme a su voluntad. Hablando de la Nueva Jerusalén, Juan también lo dice en el libro de Apocalipsis. Dice, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. No necesitan astros, estrellas. No necesita, porque hay, sabéis, astros que tienen luz propia y otros que no tienen luz propia, sino que lo reciben de las estrellas. Pero la palabra en Apocalipsis, por si queremos tomar nota, 21-23, dice, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Cordero es Jesucristo, la luz del mundo. Es que no hay necesidad porque Él es ya la luz.
nosotros tenemos que echar mano de luces, de lámparas. Yo cuanto más potencia mejor, ¿verdad? Pero digo, bueno, Señor, gracias que tú eres la luz del mundo. ¿Os dais cuenta que aún en medio de los problemas y de las dificultades, la palabra de Dios nos da respuesta, nos da una esperanza, nos da un ánimo en medio de las dificultades, que no nos soltemos de la palabra, vamos, como digo, ni a empujones, ahí agarrados, ceñidos a la palabra del Señor, amarrados a la palabra y confiando en su palabra. El Cordero de Dios es la luz del mundo. Estoy en la quinta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso se encuentra en Juan 14:6, texto conocido por todos, por la cantidad de veces que hemos tenido que aludir a ellos o que compartirlo. Aquí hay tres cosas: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres yo soy. El camino, que es un camino, pues una franja de terreno para transitar, o que se construye expresamente o que se hace por el vicio de transitar por él. ¿Verdad que a lo mejor os habéis tenido que desplazar, sobre todo cuando en los campos suele ocurrir, transitáis de un sitio a otro y como no hay otro lugar por donde pasar, de tanto pisar, pues se va haciendo un camino, ¿verdad?, artificial, de tanto caminar y caminar y caminar, por el camino queda hecho. Hay otros caminos que se fabrican expresamente y se convierten en caminos. Pues es una franja, una banda, una tira. Diríamos que es algo estrecho, pero la palabra del Señor cuando habla dice que el camino a la perdición es ancho y el camino hacia la vida eterna es un camino estrecho. Porque hay un solo camino, no hay muchos caminos. Quizá aquí también el mundo anda debatiéndose en a ver cuál es el camino que lleva a la vida eterna. Y Jesús lo dejó bien dicho en este yo soy. Yo soy el camino, el único camino. No hay otro camino para llegar al Padre. El único camino es nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente dice que Él es el camino que lleva a la vida eterna, sino que también Él dice, hay personas que yo lo afirmaba antes de conocer a Cristo, bueno, todos los caminos llevan a Roma, no. Te puedes perder y a lo mejor no tiras para Roma, tiras para otro sitio. El único camino que nos lleva al cielo se llama Jesús. El camino Jesús, Él es Cristo. Pero también dice que Él es la verdad. Él es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Ayer lo compartíamos, Pilato lo preguntó, ¿qué es la verdad? Y estaba hablándolo con Jesús delante y Jesús, Él había afirmado de Él mismo otro aspecto de su identidad. Yo soy la verdad. Y Pilato, teniéndole tan cerca, no sabía que la verdad la tenía ahí tan cerquita de Él. Jesús, Él es la verdad. Él lo dice en Juan 8:32, que es un texto que siempre, desde que lo leí, pues la palabra, estamos enamorados de toda la palabra, pero hay textos que no se parece que resaltan y que uno pues se enamora de ellos. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso lo dice en el versículo 32. Y 4 versículos más adelante de ese mismo capítulo 8 de Juan, en el versículo 36, dice, y si el Hijo os libertare, una vez que conozcan la verdad, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No libres de cualquier forma, verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios, que es la verdad, que es el camino, que es la vida, os libertare Él, seréis verdaderamente libres. Libres del pecado, libres de la condenación eterna. Aquí está hablando de la libertad en el Espíritu. Por lo tanto, todo aquel que ha recibido a Jesús ha conocido la verdad y por ende es libre. Hemos conocido la verdad que es Cristo y somos libres del pecado y somos libres de la condenación. Cristo nos hace libres porque Él es la verdad. Y también dice que Él es la vida. Camino, verdad y vida, que aun cuando habla con Marta, que fue otro texto que pudimos leer ayer en Juan 11, dijo yo soy la resurrección y la vida. Aquí también habla de que Él es la vida, que también sería el antagonismo de la muerte, de la vida. ¿A quién no le gusta la vida? Pues a todos nos gusta vivir, nadie quiere morir. Todos hacemos planes, yo estoy haciendo planes para los próximos 100 años, aunque mi mente dice que no. Vamos a hacer planes para los próximos 100 años, después llegaremos a la edad que el Señor quiera, porque no queremos morirnos. Pero ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Pues en el estado de actividad es precisamente eso, es el estado de actividad o funcionamiento de un órgano o de un ser orgánico. Somos un ser compuesto de órganos. De hecho, cuando empieza la enfermedad y la muerte es porque hay órganos vitales
que empiezan a enfermar y unos empiezan a interferir con otros hasta que se produce, lógicamente, la muerte. Pero la vida es eso, es un estado de actividad y funcionamiento. Pero hablando en términos espirituales, es completamente distinto, porque podemos estar muertos en nuestros delitos y pecados y estar vivos existencialmente hablando y estar muertos en nuestros delitos y pecados, porque hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Y ya me voy a ir rápidamente porque queda mucho, pero creo que no es necesario. Vámonos al penúltimo. No vamos a leerlo porque creo que es en Juan 11. No he tomado nota de él. Ayer lo leímos cuando Jesús llega a casa de Marta y María, ya Lázaro había muerto, y le pregunta: ¿tú crees que tu hermano resucitará? Sí, Señor, en el día postrero, porque en la teología judía se ligaba mucho la resurrección de los muertos con los últimos tiempos. Dice: no, María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí es otro gran yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Casi nada. Yo soy la resurrección y la vida. Primicia. El primero que resucitó entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo para siempre. Porque hay gente que dice: sí, pero hay otras personas a los que Él les dio vida. Claro, Jesús resucitó a Lázaro, pero murió por segunda vez. Jesús resucitó para siempre. Y algunas personas, personajes bíblicos que resucitaron, volvieron a morir por eso, porque está establecido que el hombre y la mujer deben de morir una sola vez. Y por último, el último yo soy, con este concluyo, que se encuentra en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8, y con ese concluimos. Mientras que lo busca nuestro hermano José, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Otro gran yo soy muy hermoso. Yo soy la vid verdadera. Y nosotros insertados ahí, en la vid, recibiendo la savia, la vida, siendo podados por el Padre, arreglados ahí, cerca de, recibiendo la vida espiritual del Señor Jesús, cerca de Él. Habla también de cercanía, de unión. Dice así, voy a leer estos textos, si los proyecta nuestro hermano. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es un hermoso texto, bueno, como toda su palabra. ¿Qué es la vid? Pues es un arbusto trepador. Yo siempre hay una definición natural y después su significado en lo espiritual. Sarmentoso, porque hay sarmientos, ¿verdad?, de tronco torcido, cuyo fruto sabemos que es la uva. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes, vosotros, sois los pámpanos. El pámpano es el sarmiento tierno de la vid. Jesús dice que no podemos hacer nada separados de Él. Y siendo Dios el labrador, lógicamente, pues es el que nos limpia, ¿verdad?, el que poda, el que nos arregla para mantenernos unidos y para que vayamos llevando cada vez más fruto. Así que mientras que nos mantengamos unidos a la vid, pues no seremos pámpanos sin frutos, lógicamente. Por eso es necesario mantenernos firmes en Cristo. Él dice que si permanecemos en Él, todo lo que le pidamos al Padre, dice, será hecho. Y concluyo con un breve repaso de lo que hemos dicho de los yo soy que identifican el nombre de nuestro Jesús. Él dice que Él es la puerta, yo soy tu puerta, yo soy tu buen pastor, yo soy tu pan de vida, yo soy tu camino, tu verdad y tu vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy tu vid verdadera que alimenta tu vida. Así que en esta mañana pues queremos dar gracias lógicamente a
a nuestro Dios. Gracias por el gran yo soy, que de la misma manera que liberó a su pueblo de la mano opresora del faraón, pues el gran yo soy, nuestro Señor Jesucristo, Dios, también nos ha librado del poder del pecado y del poder de la muerte por su nombre, por su amor hacia nosotros, porque de tal manera nos amó. Que un día escuchamos su palabra, el Espíritu Santo nos convenció de pecado y el Señor añadió, se os siguió añadiendo y seguirá añadiendo a su iglesia aquellos que han de ser salvos. A nosotros nos toca predicar la palabra del Señor y de esta forma tan sencilla. Y digo, Señor, yo simplemente quiero hablar de ti, de tu cara. Quizá a lo mejor no he profundizado mucho en algunos aspectos, quizá en otra ocasión, pero yo necesitaba, quizá a lo mejor he sido egoísta, escuchar cosas muy sencillas de mi Jesús. Y eso a mí me alienta, me reconforta, a lo mejor es algo egoísta, pero bueno, saber cómo es, conocerle un poquito más. Un pastor que nos cuida, el labrador que nos poda, la puerta por la que podemos entrar y hallar pastos, el camino, el único camino que nos va a acercar al Padre, ¿verdad? Esos gran yo soy que nos hablan de cómo es nuestro Señor Jesucristo, que nos está llevando de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y a pesar de las circunstancias y a pesar de los momentos por los que pasemos, Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor bendiga su palabra.